Bueno, muy bien. Bienvenidos para todos aquellos que nos están acompañando. Mi nombre es Ítalo Elola, soy director del área de asesoramiento de negocios y estrategia en KPMG y soy el responsable de el despliegue de los servicios de KPMG global y regional sobre sostenibilidad para Uruguay. Em, Voy a comenzar con un breve y corto cambio en la estructura de la sesión de hoy por una novedad que tuvimos esta semana. ¿Ok? Así que, si me permiten, voy a proyectar y les cuento un poco qué ocurrió esta semana y creo que vale la pena contarles para estar actualizados al respecto. Les pido si me pueden confirmar si están viendo en pantalla respecto a revelaciones del nuevo comité ISSB. Bien, perfecto. Les cuento, sí, Juan, ¿tenemos una pregunta o Creo que eran ok? estaban reaccionando Ok, a tu ok, pregunta, si podían ver tu bien, no pantalla. hay problema. Les voy contando. El comité ISSB, para quienes no lo conocen, es un comité, llamémosle hermano o hermana de el comité que emite normas internacionales de información financiera, normas NIF. Para aquellos que están acostumbrados a que en sus entidades o grupos económicos se preparen estados financieros bajo estas normas, surge un nuevo comité que emite normas para revelar impactos financieros derivados de riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad. Es decir, este comité emite normas con el mismo usuario de información, inversores actuales o futuros y prestadores de fondos, financiadores en la organización, a los cuales vamos a tener que contarles qué riesgos y oportunidades vinculados a la cadena de valor, el uso de recursos naturales, biodiversidad, aspectos climáticos, sociales, etcétera, podrían eventualmente impactar nuestros flujos de caja, nuestro acceso al financiamiento y el costo de ese financiamiento. Con lo cual, entramos a confundir dos espectros que por ahí venían un poco disociados. Entonces, este nuevo comité, estas nuevas normas que ya fueron promulgadas y liberadas el lunes, consolidan y se basan en marcos que ya existían y ahora surge el desafío que aquellas organizaciones que ya reportan y paran estados financieros van a tener que incluir revelaciones sobre estos temas. Estas exigencias van a ir cambiando y materializándose en cada jurisdicción. Se espera una adopción relativamente rápida por impulso de reguladores, inicialmente reguladores de bolsas de valores, pero es esperable que la adopción sea relativamente rápida porque esto ayuda a consolidar un poco todo el espectro de reportes y estándares que había en la vuelta. ¿Tá? Entonces, básicamente les cuento qué es lo nuevo, cuál es el impacto y cuáles son los próximos pasos. Lo nuevo es que se emitieron dos estándares, el S1 y S2, S por Sustainability, que justamente elevan el nivel y la importancia de estas revelaciones con la intención de que estén al mismo nivel de las revelaciones y los informes financieros, con lo cual la calidad, las preocupaciones, el nivel de estimación se busca que sea el del mismo nivel que para la información financiera. Se basan en estándares y marcos que existen como TCFD o SASB, y esto hace que las organizaciones tengan que contarle a sus usuarios de información cuál es por ejemplo, su gobernanza, su modelo de gestión, sus estrategias y sus mediciones y progreso hacia el cumplimiento de métricas o de targets que hayan definido vinculados a riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Entonces, vamos a tener que contar nuestra historia y, por tanto,
cuando queremos contar una historia, queremos contar la mejor historia posible. Eso nos va a desafiar a continuar madurando nuestras capacidades y actividades en estas temáticas. A nivel de vigencia, estas normas entran en vigencia a partir de enero del 24. ¿Qué significa? De que los ejercicios económicos que empiecen en enero del 24 empiezan a hacerles aplicables, con lo cual es esperable que probablemente a inicios del 25 estemos reportando sobre actividades anuales del 24, con lo cual tenemos un cierto plazo para empezar a replantearnos cómo esto o qué exigencias nuevas nos supone y consolidar o diseñar estrategias que por ahí todavía no estaban, diríamos, maduras. Una slide más y ya doy paso al resto del equipo para el tema original que teníamos el día de hoy. Se emitieron, como dije, 2 estándares. Les voy a compartir un link directo a la fuente, que de hecho los interesados o hacia sus equipos internos pueden compartir, y es información que con un usuario gratuito pueden descargarse. Esto es directamente del comité que emitió las normas. Pueden acceder a la norma, las guías prácticas e interpretaciones o guías de aplicación en realidad, con lo cual para empezar a entender un poco el ecosistema de normas que se entran a combinar. Y como dije, va a ser necesario revelar sobre aspectos de gobernanza, estrategia, gestión de los riesgos, métricas y objetivos. Y se basa básicamente en la misma estructura de TCFD en estos aspectos generales, pero luego nos permite utilizar SASB para una mirada por industria. O sea, SASB tiene 70 y tanto industrias ya analizadas con temas relevantes vinculados a sostenibilidad, con un enfoque financiero, con métricas y técnicas de estimación. Con lo cual hay un ecosistema del cual estas normas se valen para su emisión y por tanto nos permiten construir sobre normas que ya son familiares, con lo cual se espera que tengamos, aparte de los estándares específicos, requisitos propios de cada jurisdicción. Bien, fui un poquito rápido, quería darles esta novedad totalmente alineada con este espíritu de esta serie de webinars en los cuales le estamos contando aspectos vinculados a sostenibilidad, con una mirada, como ya sabemos, de aspectos vinculados a recursos naturales, biodiversidad, aspectos climáticos, sociales, de gobernanza, y sabemos que esto va a movilizar internamente en las diferentes entidades de cara a preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Qué implican estas nuevas normas? Y además hay nada más que 2, pero van a empezar a irse difundiendo o emitiéndose nuevas normas más bien temáticas. La primera emitida tiene que ver con aspectos climáticos y esa es la que en primer lugar va a ser objeto de revelaciones. Así que de mi parte, en esta introducción, con esta novedad, esto se emitió finalmente el lunes, si bien vienen en discusión las normas de hace ya cierto tiempo, esto fue emitido ahora. Con lo cual hago una pequeña pausa. Si alguien tiene alguna consulta o duda al respecto, bienvenido, porque este tema lo quiero como encapsular y ya darle paso a Rodrigo, a Iván, al resto del equipo para comentarles sobre estrategia de sostenibilidad. Y luego vamos a estar publicando contenido respecto tanto de este webinar de hoy como de estos nuevos estándares que van a requerir seguramente el acercarnos a las normas, ejemplos prácticos, generar entrenamientos de capacitaciones para, diríamos, ir encontrando la forma apropiada a cada entidad de cómo revelar en estos aspectos. Exactamente. Muchas gracias, Ítalo. Bien, veo que no hay preguntas, así que cedo paso a Rodrigo Iván. ¿Ok? Pero de mi parte. Muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a dar pie ya a la presentación de ESG, como mencionaba Ítalo. Y bueno, empezamos por el título, ¿no es cierto?, de este webinar, que es ESG o ESG, por las siglas en inglés.
y vamos a hablar un poco sobre el panorama y las estrategias, ¿no? Entonces, discúlpenme, ahí podemos hablar, para empezar a hablar sobre ESG es importante que veamos de dónde viene y cuáles son los antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, les voy a contar un poco sobre la historia de dónde proviene ESG. En la década de los 50 y 60, los grandes fondos de pensiones de trabajadores estadounidenses, manejados por los sindicatos respectivos, empezaron a identificar oportunidades para afectar directamente y positivamente al entorno social que tenían, cosa que hasta entonces eran criterios que se basaban simplemente en consideraciones tanto políticas hasta creencias religiosas para la inversión de estos fondos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Que estos fondos de inversiones encontraron que invirtiendo en diferentes causas podían afectar al contexto directo y mejorarlo, ¿no? Como que el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Estados Unidos invirtió en viviendas sociales y el Sindicato de Mineros de Estados Unidos invirtió en el sistema de salud, impactando directamente ¿no? al contexto social y cambiando esta idea, esta noción que se tenía sobre que solamente se podía invertir utilizando ciertos criterios, ¿no es cierto? Estaban expandiendo los criterios que tenían al respecto. Luego, en la década de los 70, encontramos que el reverendo Leon Sullivan, que era parte de la junta ¿no? de fiduciarios y de encargados de General Motors, generó lo que se llama los principios de Sullivan, que es un código de ética, el cual lo proponían para ser utilizado por las empresas que estaban en contacto con el gobierno o que invertían en el gobierno sudafricano, que como ustedes saben, en los 70s y en ese entonces estaban bajo el régimen del apartheid, ¿no? Estos principios fueron los que, un código de ética que castigaban o penalizaban, en ese caso, la interacción con el gobierno sudafricano y ponían diferentes regulaciones para que las empresas empiecen a invertir de mejor manera sus fondos y ya dejar de invertir en el gobierno sudafricano. Se dice que esto dio pie a la caída ¿no? de lo que fue el apartheid, del régimen del apartheid. Por su parte, igual en la década de los 70 encontramos lo que es la doctrina del economista Milton Friedman, que argumentaba que la responsabilidad social afectaba negativamente al desempeño financiero de las empresas y también mencionaba que la interacción y regulación por parte del gobierno afectaba a la macroeconomía, ¿no? a la economía en general. Entonces, esta creencia prevaleció hasta finales del siglo XX. Solo por la doctrina Friedman es que se tuvo todo ese retraso en la inclusión de todos estos temas sociales, ¿no? Por su parte, en 1988, el sociólogo estadounidense James Goldman publicó un artículo en el American Journal of Sociology titulado Capital social en la creación de capital humano. Este artículo desafiaba el concepto de interés propio en la economía e introdujo el concepto de capital social en la medición de valor, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver cómo nuevamente empiezan a cuestionar todos estos criterios de inversión y empiezan a introducir todos estos temas sociales como parte de creación de valor y como nuevos criterios de inversión para las empresas. Para 1998, el autor John Elkington, cofundador de la consultora Sustainability, publicó Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line, que es of the 21st Century. ¿Eso qué significa? Que él introdujo esta idea
del Triple Line Bottom, ¿no? Que es la inversión de triple impacto, en el cual menciona por primera vez que para que las empresas puedan invertir, para que los inversores puedan invertir de manera correcta y satisfactoria y ayudando al contexto directo, tenían que tomar en cuenta lo social, lo ambiental y lo económico. ¿No? Esa ha sido la primera mención de esto, ¿no es cierto? Y justamente ya empezando los años 2000, podemos encontrar que han habido diferentes economistas y diferentes sociólogos que empezaron a trabajar para ir desarrollando ya la idea de inicialmente lo que se conocía como sustentabilidad a sostenibilidad. Y justamente hubo un grupo de abogados, líderes financieros y ONGs ambientales, conocido como el Círculo Virtuoso, con el fin de examinar la naturaleza de la correlación que hay entre los estándares ambientales, sociales y el desempeño financiero, dando pie de esta forma a lo que hoy por hoy conocemos como ESG, que en cierto momento había mucha incertidumbre porque no había un nombre específico, entonces se habló de lo que eran inversiones eco, inversiones verdes, inversiones socialmente responsables, hasta quedarse en lo que ya conocemos hoy en día como ESG, ¿no? Ahí es donde nació todo. ¿Qué es exactamente ESG? Bueno, ESG es un marco de referencia que nos ayuda a integrar riesgos y oportunidades en el ámbito social, ambiental y de gobernanza en las estrategias de nuestras empresas para establecer los cimientos, ¿no? Para una estabilidad financiera y la creación de valor. Estas tres aristas nos ayudan a entender un poco más el impacto que tiene el accionar de nuestra empresa, tomarlo en cuenta en nuestra toma de decisiones y empezar a crecer como empresa ya teniendo todo este espectro dentro ¿no? Tomando en cuenta todo este espectro y teniendo un accionar más correcto, por así decirlo, ¿no? En la dimensión ambiental se centra en la gestión de los impactos de una empresa en el medio ambiente. Esto incluye desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de los recursos naturales, la gestión de los residuos y la adopción de prácticas de negocios sostenibles, ¿no es cierto? También encontramos que en el ámbito social, en la dimensión social, se refiere a los aspectos relacionados con los empleados, las comunidades locales y la cadena de suministros. Esto abarca desde el respeto a los derechos laborales y la diversidad, hasta el compromiso con la comunidad y la promoción de prácticas comerciales justas. Luego entramos a lo que es gobierno corporativo o gobernanza, que se centra en la estructura y los procesos de tomas de decisiones dentro de una empresa. Esto implica una gestión transparente y responsable, la prevención de conflictos de interés, la promoción de la ética, la rendición de cuentas hacia los accionistas y las partes interesadas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que bajo estas tres aristas tomamos en cuenta todo lo que ya se iba mencionando como ser sostenible y cómo poder ir avanzando con las prácticas dentro de nuestras empresas, ¿no es cierto? Entonces, ahora les voy a explicar un poco sobre lo que ya es el panorama ESG, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que podemos ver claramente es que ESG nos ayuda a ver cómo impactan los negocios de nuestra empresa en el planeta y en la sociedad, y al mismo tiempo cómo afecta este contexto a nuestro negocio, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver que hay una interrelación directa. Ahí. Luego,
justamente, ¿no? Hoy en día y con mayor frecuencia estamos escuchando que hay una menor disponibilidad de recursos, el planeta está perdiendo esa capacidad de regenerarse, hay una menor biodiversidad y hay una menor confianza en las instituciones públicas, privadas y en los gobiernos, ¿no es cierto? De la misma forma, encontramos que hay una mayor cantidad de desigualdad, hay nuevas normas y regulaciones que nos están empujando hacia ser más sostenibles y por ende a incluir todo lo que es ESG, ¿no? En todo lo que son nuestras empresas. Y también hay una presión no solo de las entidades reguladoras, sino de la sociedad, que en este caso pueden ser eh, consumidores de los productos o servicios que damos como empresas, a los habitantes de una población que están pidiendo mayor igualdad, que están pidiendo, que se están volviendo consumidores más responsables, ¿no? Entonces, ESG ha empezado a avanzar y obviamente mientras ha ido avanzando en estos últimos años, muchas empresas, ONGs y otros han empezado a estudiar este impacto en la sociedad, en las distintas sociedades en las que se desempeñan, ¿no es cierto? Y como se veía, está experimentando un crecimiento significativo en los últimos años y a medida que las preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza se vuelven más prominentes y más repetitivas en las agendas de todos los gobiernos a nivel mundial, encontramos nueva data que nos va contando un poco sobre este avance y sobre qué significa ESG hoy en día, ¿no? Como podemos ver, estos son algunos de los datos que nos muestran el avance que se tiene con ESG, ¿no es cierto? Y la importancia que va teniendo, ya no solamente para ser más éticos, sino para estar al día con todos estos avances y a ser resilientes, ¿no es cierto? A poder ser resilientes con nuestras empresas y con la sociedad, a ser parte de la sociedad, aportar a esta y que la sociedad también sea parte de nosotros como empresa, ¿no es cierto? Por otra parte, aquí también vamos a poder encontrar diferentes datos ya generados por nosotros, por KPMG a nivel mundial, diferentes estudios que nos van mostrando cómo un estudio que tuvimos en el 2020, en el cual se tomaba en cuenta 5.200 empresas, se pudo ver que el 82% de estas empresas ya empezaron a incluir la mitigación al cambio climático en sus informes corporativos, ¿no? Entonces, eso es un gran número y eso nos muestra cómo hay este cambio masivo, cómo hay esta adopción masiva de todo lo que son los marcos, todo lo que está referenciado en ESG para las estrategias de las empresas, ¿no es cierto? Eh, Podemos ver que cada vez se está generando mucho más valor y por ende todos los rubros y todas las empresas están girando hacia eso, ¿no es cierto? Y bueno, ahora Ivana les va a comentar un poco sobre ya lo que son las estrategias ESG y cómo empezar a aplicar, ¿no?, todos estos conceptos dentro de nuestras empresas. Buen día para todos. Primero, Rodrigo, te pido, así comparto yo pantalla, te pido, Claro Elena, que sí. si podemos hacer eso. De mientras que hacemos este cambio, bueno, aprovecho y ya me presento. Mi nombre es Ivana Barreto y soy parte del equipo de consultoría acá en KPMG y junto con Rodrigo y con Ítalo, que es quien nos daba la bienvenida, formamos parte del equipo que se encarga de proyectos de sostenibilidad. Y bueno, vamos a comentar un poquito ahora como para ir dándole cierre a esta presentación. Vamos a comentar un poquito sobre lo que tiene que ver con estrategias ESG. Bien, un momentito. ¿Me confirman ahí si se ve bien? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, como para tener una idea en términos de estrategias ESG, o sea,
Este enfoque representa justamente una mirada más sistemática y más proactiva que utilizan hoy en día las empresas para poder incorporar todas estas consideraciones de enfoque ambiental, social, de gobernanza, no solamente ¿no? En todo lo que tiene que ver con sus operaciones diarias, en la toma de decisiones y en cómo ellos se vinculan, cómo las empresas se vinculan con sus grupos de interés o partes interesadas, ¿no? Estas estrategias lo que buscan es integrar la sostenibilidad en lo que es el ADN de la empresa, ¿no? O sea, no tomarlo como algo separado, bueno, lo incluyo porque me lo piden, sino que realmente tiene que empezar, o sea, incorporarlo para que sea parte de cómo realmente nos manejamos día a día, cómo nos gestionamos, ¿no? Eso lo que permite también es generar valor a largo plazo para la organización, para los inversores de una organización también y para la sociedad en general. Entonces, incorporar estrategias en términos de ESG puede traer múltiples beneficios. Acá un poquito se los nucleamos en estas 4 categorías, ¿no? Principalmente la mitigación de riesgos, ¿no? El poder evaluar y ambientales y sociales, como puede ser la contaminación, la desigualdad, el cambio climático, que es algo que cada vez está más presente, ¿no? Cómo gestionamos los recursos en caso de que nuestras empresas o sea, necesiten de recursos naturales, o sea, extracción de agua, de distintos, o sea, explotación de suelo, o sea, cómo incorporo eso a mi estrategia, ¿no? Cómo gestiono mi cadena de suministro, cómo gestionamos también el impacto que tenemos sobre los derechos humanos, la diversidad y la inclusión, entre otras cosas, ¿no? El poder incorporar este tipo de estrategias permite mitigar riesgos en toda esa dimensión. Por otro lado, y esto también es muy importante, permite mejorar la reputación y atraer nuevos inversores, ¿no? O sea, todas las empresas que demuestran un sólido desempeño en este ámbito, o sea, son más atractivas a nivel de inversores. Hoy en día vemos mucho lo que es finanzas sostenibles. Un poco lo hablaba Ítalo también al inicio, ¿no? Con estas nuevas normas de cómo uno tiene que empezar a divulgar información financiera relacionada a los impactos climáticos de una organización. Esas son cosas que hoy en día cada vez los inversores ven más, o sea, y lo toman en cuenta, ¿no? En la medida, bueno, esta empresa tiene estrategias en términos de ESG, reporta sus impactos a nivel de cambio climático, diversidad, inclusión, o sea, y de repente esta otra no, bueno, o sea, hoy en día son cosas que empiezan a pesar más en la balanza de los inversores al momento de decidir, bueno, dónde pongo mi dinero, ¿no? O sea, entonces en ese sentido una estrategia sólida en ESG mejora la reputación, la imagen de una empresa no solamente con los inversores, pero sino también con los clientes, con los empleados, con otras partes interesadas o grupos de interés también se le puede decir. Eso seguramente después lo vamos a ver más adelante en otros webinars. También la ventaja de incluir estrategias de ESG en nuestro modelo de negocio implica justamente identificar nuevas oportunidades a nivel de negocios, ¿no? Nos alineamos con necesidades del mercado, con las demandas que hay en día. Hoy en día los consumidores cada vez están más ávidos de información en este sentido. O sea, no solamente los inversionistas, ¿no? Pero los consumidores también, o sea, ponen su plata en donde justamente están sus valores. O sea, esta empresa contamina, esta empresa, no sé, eh, opera en un lugar donde está sobreexplotando recursos naturales o no sé, no gestiona adecuadamente sus recursos, sus emisiones, o sea, entonces prefiero poner mi plata como consumidor en este lado y en este otro no. Entonces, está bueno también, o sea, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y por otro lado, esto es importante, si bien acá en Uruguay hoy en día no hay regulaciones específicas en este sentido. O sea, hoy en día las empresas están obviamente obligadas a presentar información sobre su desempeño financiero, balances económicos. Hoy en día lo vemos cada vez más. Empresas en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y dependiendo también de su nivel de facturación y demás,
están obligadas a cumplir con ciertos requisitos y regulaciones en términos de ESG y de cómo divulgan información. Lo que sí hemos visto desde nuestro lado es que en la medida que, por ejemplo, una multinacional tiene operación acá o en alguna parte de Latinoamérica, esa filial de repente le pide que como requisito para seguir operando empiece a divulgar en temas de sostenibilidad, empiece a incorporar estos temas en su estrategia de negocio. Entonces, si bien hoy en día no hay una regulación específica acá en Uruguay, que obliga a las empresas a reportar y a gestionar estos temas, es algo que se viene cada vez más. Entonces, si no te lo pide tu casa matriz en otra parte del mundo, eventualmente va a llegar acá. Entonces, hay que verlo como anticiparse a algo que va a llegar. Si no llegó todavía, está por llegar. Entonces, eso también es importante, no esperar a que nos pase y decir, bueno, tengo que hacerlo. Es importante justamente tenerlo en cuenta de que, digo, de que me puedo adelantar, de que puedo empezar a gestionar estos temas y el día de mañana cuando caiga una regulación, digo, como empresa ya estoy preparado para gestionar esto, para reportar y decir, bueno, estamos haciendo todo esto en términos de sostenibilidad. Otra cosa que nos parece bastante interesante mencionar, ¿no? En este universo de sostenibilidad y un montón de estándares, ¿no? Bueno, algo comentaba Ítalo al principio, ¿no? Hay una gran diversidad de estándares de reporte, marcos de trabajo, que permiten justamente organizar ese tipo de información, organizar cómo implementamos estrategias. Acá les traemos 4 ejemplos que son como los más amplios eh, como para comentarles, ¿no? En principio, la Global Reporting Initiative, GRI, como algunos lo conocerán, es una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la sostenibilidad a nivel corporativo. Este es un estándar que nosotros acá en KPMG utilizamos mucho, es como la base para lo que son nuestros reportes de sostenibilidad. Em, que no quiere decir que sea exclusivo, porque se puede justamente interrelacionar. Todos estos estándares que estamos viendo acá son completamente interrelacionables, ¿no? No quiere decir que yo elijo uno y me desemparento de los otros, puedo usarlos de forma combinada sin ningún problema. Nosotros nos gusta utilizar GRI porque es justamente el estándar de reporte más ampliamente difundido, permite una gran comparabilidad de información por sector, por región, o sea, tiene muchos beneficios poder reportar a nivel de GRI, ¿no? Entonces, en este sentido, proporciona justamente un lineamiento que está muy interesante para elaborar informes de sostenibilidad y abarca justamente una amplia gama de temas a nivel ambiental, a nivel social y de gobernanza. Y esto se alinea a un enfoque de ESG en la medida que se centran en la evaluación y divulgación de aspectos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? GRI proporciona un marco muy específico para informar sobre esos reportes. eh, y realmente ayuda mucho justamente a poder identificar esos temas que son relevantes para el negocio, para los grupos de interés y a su vez también cómo puedo yo gestionarlos, ¿no? Por otro lado, SASB, que es algo un poco lo que mencionaba Ítalo al inicio del webinar, SASB es una organización sin fines de lucro, ¿no? Que desarrolla estándares para la divulgación de información financiera, que está más específicamente relacionada con la sostenibilidad en aspectos de cada industria. SASB se usa mucho, sobre todo a nivel de divulgar información para inversores, que es un poco más amplio en ese sentido. ¿Tá? Estos estándares lo que permiten es identificar y divulgar información que es material sobre todo para inversionistas y están diseñados para justamente para enfocarse en áreas específicas de la sostenibilidad que son financieramente relevantes. Esa es como un poco la diferencia entre GRI y SASB, por eso yo les decía que, o sea, se pueden complementar en ese sentido, ¿no? También, como lo comentábamos al inicio, SASB hoy en día tiene una gran cantidad
de industrias analizadas, tiene más de 70 industrias analizadas, entonces uno puede ir en base a la industria en la que opera y encontrar lineamientos específicos. GRI todavía está en desarrollo de esos estándares sectoriales, entonces por eso justamente se pueden utilizar en combinación. Otro estándar muy interesante es TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, que es un grupo de trabajo establecido con el objetivo de desarrollar recomendaciones para recomendar divulgaciones específicas en lo que tiene que ver con riesgos financieros sobre el cambio climático, ¿no? Si bien ese cambio climático es uno de los aspectos ambientales que se consideran dentro del enfoque ESG, lo que nos permite TCFD es proporcionar recomendaciones mucho más específicas para divulgar estos riesgos y oportunidades financieros que se relacionan específicamente con el cambio climático, y es una parte muy importante de la estrategia ESG en una empresa. Y por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien no son un estándar internacional de reporte, es un conjunto de objetivos desarrollados por las Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030, y lo podemos relacionar en la medida que las empresas, en la medida que justamente implementan una estrategia de sostenibilidad de ESG, pueden contribuir al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a nivel de reporte lo vemos mucho, que muchas empresas, aparte de elegir alguno de estos estándares de reporte o un montón del universo de estándares de reporte que hay en la vuelta, también se apegan a los objetivos de desarrollo sostenible y dicen, bueno, contribuimos al objetivo, al ODS tal, tal, tal y tal, a partir de nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, también se puede ver como una forma de integrar ESG dentro de la estrategia de negocio, ¿no? Y bueno, por último, ¿cómo estructuramos todo este tipo de esfuerzos, no? Para nosotros lo importante es que la ESG esté dentro del ADN de la organización, ¿no? O sea, considerar estos impactos ambientales y sociales y, muy importante, las estructuras de gobernanza que tienen que sostener estas prácticas. No es algo nuevo que se suma a lo que ya tenemos, sino que justamente tiene que ser repensar lo que estamos haciendo a través de esta nueva mirada, ¿no? Entonces ahí un poco nosotros lo resumimos en estas 4 fases que están completamente interrelacionadas, ¿no? Por un lado, estrategia, que es lo que nos proporciona ese marco de acción como herramienta de selección y priorización. Por otro lado, eso también se aplica a las operaciones. Una vez que defino una estrategia, lo que tengo que hacer es ver cómo eso lo aplico a a mi operativa diaria, cómo transformo justamente mi forma de trabajar, de hacer las cosas en base a esa estrategia de sostenibilidad. La medición, esto es muy importante, ¿no? Que en la medida que uno también genera indicadores económicos, balances financieros, informes en ese sentido, medir el impacto de nuestra estrategia de sostenibilidad, de nuestra estrategia de ESG, es muy importante, digo, porque a la medida que no, o sea, no lo estoy midiendo, no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo estoy impactando. Y por último, un poco también lo que, volviendo en ese círculo que hablábamos con Ítalo al inicio, ¿no? El reporte, ¿no? Una vez que yo definí una estrategia, la implementé a través de mis operaciones, mido mis resultados, estoy en condiciones de contar esa historia a mis grupos de interés, ¿no? Y esto es un proceso de mejora continua, ¿no? Porque una vez que terminé mi primer reporte, o sea, empiezo de vuelta en mi ciclo de estrategia. Esto es absolutamente mejora continua, entonces permanentemente estoy revisando mi estrategia, ajustando, impactando mis operaciones, volviendo a medir, reportar. Es un proceso permanente de mejora continua. Algunas cosas que me gustaría comentar en este punto, o sea, que son importantes a la hora de implementar una estrategia de sostenibilidad. Primero que nada, el compromiso de la alta dirección o de la cúpula dentro de una empresa, ¿no? Es fundamental que la alta dirección y los líderes de una organización respalden y promuevan este tipo de estrategias. Por otro lado, el compromiso de las partes interesadas, ¿no? Involucrar
tanto a empleados como a clientes, proveedores, inversionistas, la comunidad donde una empresa se desenvuelve, es fundamental porque esto puede incluir un montón de miradas que enriquecen el desarrollo de esa estrategia, ¿no? Otra cosa que es muy importante es integrar todo esto en la cultura organizacional. Digo, no vale solamente con ponerlo en una cartelera o ponerlo en la página web, o sea, realmente tiene que permear desde esa cúpula hacia abajo, tiene que estar integrado en los valores de la organización, permear hacia todos los niveles de la empresa. Eso para mí es como los tres puntos más claves dentro de cómo hacemos que esto realmente sea sostenible, ¿no? Cómo hacer que este tipo de estrategias sean sostenibles. Y bueno, después obviamente tiene que ver con evaluación de impactos y riesgos, establecer objetivos claros dentro de mi estrategia. O sea, una vez que establezco esos objetivos, implemento políticas y prácticas para llevar adelante esos objetivos. La medición constante, la mejora continua, o sea, es fundamental, o sea, es entender que estamos en un proceso de mejora continua, que nunca vamos a llegar a un estadio de perfección. Y por último, un poco también volviendo a ese círculo, o sea, el tema de reporte y la transparencia, ¿no? O sea, divulgar de manera permanente de manera transparente estos resultados, el impacto que estamos teniendo a través de nuestra estrategia. Y esto se puede hacer adoptando cualquiera de los estándares de reporte, los marcos de trabajo que veíamos anteriormente. Pero bueno, esto es un poco un pantallazo de cómo es nuestra visión de estrategia desde KPMG y cómo procuramos ayudar a nuestros clientes y a empresas a implementar o empezar en este viaje de sostenibilidad. No sé si alguien, o sea, creo que por ahí ya estaríamos. Exactamente, excelente. Bien. No, lo que quiero hacer a lo último es dejar ¿cómo es La, esto? la hoja de contactos. Nuestra hoja de contacto, sí. Ahí está. Bien, espera un momentito, porque así porque yo no los estoy viendo a ustedes. Quiero compartir simplemente esto para que. Ahí está. Y así los podemos ver a ustedes. Exactamente. Ahora, Bien. si no me equivoco, iban a habilitar el micrófono, ¿no es cierto? Por si habían algunas preguntas. ¿Alguna duda o consulta? Sí. Por favor, siéntanse a gusto y consúltenos lo que necesiten. Creo que no hay consultas. O No, de están un poco momento tibias. no. Sí, Ujú. Sí, capaz, o sea, es entendible, es mucha información. es em, Entendemos también que hoy en día estamos como un poco bombardeados de toda esta información, pero creo que es importante entender en la medida que esto realmente ya está llegando, ya llegó realmente, o sea, cada vez son más las empresas, no solamente empresas, distintos tipos de organizaciones que empiezan a meterse en este viaje de sostenibilidad. Nuestra idea un poco es ordenar un poco este universo tan amplio que es ESG. em, y bueno, realmente, o sea, reforzar que esto no es algo pasajero, no es la tendencia del momento, es algo que llegó para quedarse y que bueno, nuestra aspiración es poder ayudarlos a navegar todo este camino. No sé si exactamente. había alguna pregunta por ahí. Por lo que veo en el chat, estaban agradeciendo y preguntaban si vamos a compartir la presentación. No han habido otras consultas respecto a la Ujú. presentación. Vamos vamos a ver de compartir la presentación, ¿no es cierto? Para que todos también puedan
puedan verla y reproducirla si es que lo ven conveniente. Sí. Em, Otra cosa también a tener en cuenta, este es el segundo de una serie de webinars. El primero ya está disponible en el canal de YouTube de KPMG, por si quieren ir a verlo, si se lo perdieron. Exactamente. Y esto seguramente también, una vez que terminemos acá, lo vamos a hacer disponible para ustedes también. Así es. El siguiente webinar va a ser justamente sobre análisis de materialidad y los grupos de interés. Es igual el último miércoles del próximo mes de julio, a las 11 de la mañana. De todas formas, vamos a estar publicando, ¿no? Si es que hay algún cambio, el cambio de fecha, si no, se va a mantener así. Y vamos a seguir haciendo webinars hasta el final, que va a ser una introducción a la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, están todos bienvenidos. Les agradecemos mucho haber estado presentes hoy día. Y nada, cualquier cosa estamos a la orden, ahí tienen nuestros contactos. Muchísimas gracias.